Lograr la estabilidad laboral y económica, esa es una de las principales razones por la que algunos extranjeros eligen nuestro país para asentarse. Según el censo del 2012, el 48% de los inmigrantes establecidos en Chile forman parte de la población económicamente activa del país, desarrollando principalmente labores en servicios y las ventas. Para profundizar en este tema nos acompaña Viviana Mellado, jefa de la oficina en Chile de la Organización Internacional de Migrantes. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes. Estamos obviamente a la espera de datos más actualizados que tienen que ver con el rol fundamental desde el punto de vista de la fuerza laboral, Viviana, pero sí, por ejemplo, el último censo nos entregó que un 2% de la población de nuestro país es extranjera. Sí. Es un número tal vez pequeño si uno lo analiza como dato duro, pero que también nos habla de ciertos cambios en nuestra sociedad. Principalmente ahí me gustaría que pudiésemos profundizar en dónde se está manifestando esto. Desde el punto de vista, por ejemplo, laboral, me imagino que es el gran tema, ¿o no? Mira, efectivamente las cifras no son significativas si uno lo compara a nivel mundial, pero sí indica que ha tenido un crecimiento sostenido desde el año 90, que se viene incrementando la migración hacia Chile. Chile pasa a ser un país atractivo, es un polo que están eligiendo los migrantes. Si bien, por ejemplo, la población peruana es la que ha crecido y desplazó a la población argentina, pero para la población peruana Chile no es su principal destino, es el sexto destino. Pero efectivamente el crecimiento ha sido sostenido, y si las cifras económicas que indican que se van a permanecer, lo más probable es que se incremente la migración. Y para ello se necesita estar preparado, generar políticas, entender la dinámica, entender qué significa un migrante laboral, sobre todo en un país que la verdad que no tenemos mucha experiencia al respecto. Ahora, Diana, este estudio es interesante porque toma dos miradas, finalmente la de los migrantes y, por ejemplo, de los empleadores o distintos representantes de la sociedad civil en general. Me gustaría que nos comentaras ahí cuáles fueron cosas llamativas o atractivas de comentar desde el punto de vista tanto de quienes reciben a esta nueva fuerza laboral extranjera y también de quienes llegan a nuestro país. Mira, este estudio abordó un actor bastante importante que es el empleador y que en general no se había tomado en consideración. Y que ¿cuáles son los hallazgos? Es que hay una buena percepción del trabajo migrante, se los califica como buenos trabajadores, que cumplen con los horarios, que tienen cierta disposición a trabajar, por ejemplo, horas extras, que tienen un buen trato, una muy buena comunicación, en el sentido de tener muy buenas competencias para el servicio al cliente, etcétera. Pero por otro lado manifiestan que tienen ciertas dificultades porque hay un desconocimiento tremendo de cuáles son sus deberes como empleador, de cuáles son el protocolo que tienen que seguir para contratar a los migrantes. Del punto de vista legal, podríamos Del decir. punto de vista legal. Y a veces ahí se encuentran con ciertos obstáculos que tienen que ver con, hoy día un trabajador migrante tiene que conseguir una visa y esa visa está sujeta a un contrato, a un empleador, y ese empleador tiene que contratar mínimo 6 meses. Y después ese empleador queda con ciertos deberes que no son muy gratos muchas veces para ellos, que es si despide al empleador o se desvincula, tiene que pagar de ese migrante, de él y de sus familias. Entonces, ahí esta es una traba que el empleador muchas veces dice no está dispuesto a asumir, puede ser un costo muy alto. Pues. Sí. Perfecto. Ahora, desde el punto de vista de los migrantes, de quienes vienen a nuestro país muchas veces buscando nuevas oportunidades, comentábamos algunas cifras, el 30% son peruanos, el 8,7% de Colombia, 25% bolivianos, ecuatorianos alcanzan el 4,8% y un 16,79% argentinos. ¿Cómo lo ven ellos? ¿Creen que los chilenos, por ejemplo, son solidarios al momento de darles una oportunidad, o hay más bien ciertos actos de discriminación que sienten ellos hacia la posibilidad de poder asentarse en nuestro país? Mira, yo te diría que la mirada no es homogénea, que hay una heterogeneidad que está vinculada a la nacionalidad. Efectivamente, los argentinos se sienten muy bien recibidos y no presentan ningún problema de discriminación, al contrario, ellos se sienten bastante bien trabajando en nuestro país. Ahora, hay nacionalidades que presentan mayores dificultades y sentimientos de discriminación, como son, por ejemplo, los peruanos, bolivianos, la población haitiana que ha ido llegando, los de República Dominicana, colombianos. Ellos sí presentan y perciben que hay una discriminación por diferentes razones, algunos por su fenotipo, por esta población afrodescendiente, y otros en el fondo porque se sienten mirados como personas de baja calificación.
Porque además ellos vienen a trabajar en los trabajos de baja calificación en el país. Trabajos que hoy día pudiera uno decir que han ido dejando los nacionales, porque los nacionales se han ido desplazando a otros tipos de trabajo, porque hoy día la oferta en Chile es bastante variada. Por ejemplo, vemos como muchos jóvenes que trabajaban en la agricultura se han desplazado a los centros más importantes del país y prefieren trabajar, por ejemplo, en call center, en los malls. Hay más alternativas, muchas veces con una paga menor, pero hay un tema de estatus. Ahora, Viviana, ¿cuál es el trabajo que se debe hacer? Me imagino que no tan solo a nivel de poder entregar esta información a los empleadores, a los propios migrantes, sino que también, me imagino desde el punto de vista de la educación, de cómo integrar a estas personas, pensando que esta lógica lo más probable es que vaya en aumento, que finalmente no se produzca un estancamiento de la población migrante, pensando en que muchos se sienten amenazados, dicen, nos vienen a quitar nuestros puestos de trabajo, trabajan por menos dinero muchas veces. Entonces, ¿cómo poder lograr hacer revertir este cambio, esta situación, y sobre todo también prejuicios que tienen que ver con temas de delincuencia muchas veces, con temas de prostitución, que en algunos casos están asociados a la migración? Mira, efectivamente las migraciones traen muchos temas. Pero hay que tener cuidado porque se van generando ciertos mitos y ciertos prejuicios. Para eso necesitamos datos concretos de lo que está pasando. A veces generalizamos por un solo caso o por 3 casos. Entonces, efectivamente, cuando se habla de la baja de salarios o se habla que vienen a quitar los puestos de trabajo de los nacionales, hay que mirar qué es lo que está pasando, dónde, en qué nichos, por qué está pasando eso. Nosotros vemos que hoy día, con ese porcentaje de migrantes, los estudios internacionales dicen que el impacto en los salarios no es real. Ahora, por otro lado, sí, acá hay un caso bastante específico, porque el migrante necesita tener un contrato de trabajo que está vinculado a un solo trabajador por 2 años, para conseguir su residencia. Perfecto. Para ellos es tremendamente importante conseguir su residencia y después poder negociar y tener la posibilidad de explorar otro tipo de trabajo. Entonces, en esos 2 años, es lo que nosotros pudimos ver en este estudio, el migrante está dispuesto a recibir una menor paga, a no exigir derechos como los nacionales, porque su objetivo es el trabajo, pero su principal objetivo es tener la regularidad migratoria, que a futuro le permita negociar. Y ese migrante muchas veces piensa en volver, toma la venida a nuestro país como por una cierta cantidad de años, o en muchos casos, no sé si usted es parte de las preguntas que se hacen en este estudio, quieren quedarse a vivir en Chile. Mira, el grupo de migrantes que nosotros entrevistamos es una población bastante nueva, está principalmente de 0 a 2 años, pero lo que nosotros conocemos como institución es que el proyecto migratorio, cuando es de países vecinos, indica que vienen a probar, vienen por un tiempo. La lógica dice que la mayoría se empieza a quedar, pero lo que existe en la mentalidad del migrante es un proyecto a corto plazo. Perfecto, y de regresar en muchos casos. Sí. Ahora, nuestra legislación, nuestras leyes, ¿están preparadas para este cambio que se puede dar? Sobre todo también porque estamos sabiendo que hay cifras que hablan de una baja tasa de natalidad, de una población que está envejeciendo, entonces no es casualidad o cómo nuestro país va a estar enfrentando constantemente este tema. O sea, y en ese punto, ¿estamos preparados, por ejemplo, desde el punto de vista de nuestras leyes, de nuestra legislación? A ver, yo creo que ahí tenemos un gran desafío porque nosotros estamos funcionando con una normativa que es del año 75 y que tiene un espíritu más bien de seguridad, donde las migraciones y la dinámica migratoria era completamente distinta. Entonces, efectivamente, hoy día hay un proyecto de ley, nosotros hemos colaborado y muchas otras instituciones, entendemos que ya el proyecto está en vías de enviarse al Congreso, y justamente este estudio lo que quiere es ser un insumo, una plataforma para la discusión. Exacto. Y para el desarrollo, porque se necesita una política que primero esté en armonía con los tratados internacionales que Chile ha firmado y se ha comprometido, y por otro lado que atienda a la dinámica que está viviendo el país, que responda a esa dinámica, porque cuando los migrantes vienen, en el fondo, claro, hay un tema laboral, pero también hay un tema de vivienda y un tema de educación. Exacto. En el fondo, es una persona que se integra en una sociedad. Perfecto. Viviana, te queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros, haber podido discutir este tema que para muchos tal vez es nuevo, pero que nos habla de una realidad que tenemos que mirar con mayor atención. Muchas gracias. Gracias a ti.
Vamos a la pausa, volvemos pronto con más noticias.